Bueno, atención, porque mientras tanto en Brasil Bolsonaro llama a sus seguidores a romper la cuarentena. Vamos a hablar de esto con Oliver Stuenkel, él es analista brasileño. ¿Cómo estás, Oliver? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Oliver, por atendernos. Bueno, la verdad que quedamos impactados con las imágenes de el presidente Bolsonaro llamando a romper la cuarentena, tosiendo en el medio de una multitud. ¿Qué está pasando? Bueno, Bolsonaro básicamente ha adoptado una estrategia inicialmente bastante parecida con la del presidente de Estados Unidos, de minimizar la gravedad de la pandemia, y ahora lo que está haciendo es quererse alejar o se distanciar del costo económico que las medidas de aislamiento social van a tener. Entonces su plan básicamente es decir que en 6 meses o en 12 meses, cuando la pandemia habrá pasado, que él siempre era contra las medidas y que por tanto no es su culpa que la economía brasileña estará en una situación bastante complicada. Entonces, de esta manera busca también preservar a sus chances de reelección, porque en Brasil históricamente para un presidente ganar la reelección en una crisis económica es muy difícil. Entonces, básicamente, él ha trabajado constantemente contra estas medidas. Claro, pero esto que estás diciendo, ¿no? Es que es cierto. Digo, a cualquier presidente ganar una elección nuevamente en una crisis económica le es muy difícil. Lo que pasa es que estamos viviendo algo absolutamente atípico a nivel mundial, y el costo de la gente que queda en el camino, de los muertos, también se le van a achacar a él si no toma ninguna medida. Sí, es una estrategia muy arriesgada, probablemente con un costo humano muy elevado, porque básicamente Brasil es parte de un grupo muy pequeño de países cuyos líderes ignoran básicamente la crisis. O sea, se ve claramente Brasil, tal vez Nicaragua, Turkmenistán y Bielorrusia hacen parte de un grupo que nosotros llamamos acá de Alianza de Avestruz. O sea, que diferentemente de la mayoría de los líderes que tiene un plan y prepara a su población, Bolsonaro básicamente niega esta situación porque para él lo más importante es encontrar culpables, que no sea él, que sea China, la OMS o los gobernadores, pero es una estrategia muy complicada y ha perdido bastante apoyo popular en las últimas semanas. ¿Qué hay de cierto con esto de que también ha apoyado una intervención militar y el cierre del Congreso? Bueno, esto ha sido siempre su estrategia también para, vamos a decir, asustar un poco a los diputados. Él negocia muy mal con el Congreso, y él cree que estas amenazas también le ayudan a desviar el foco del debate público. Y de cierta manera funciona muy bien, porque nosotros deberíamos estar hablando de cómo responder a la pandemia. Pero ayer en todas las cenas en Brasil las familias hablaban que si va a haber un golpe militar o no. O sea, de esta manera él también sabe desvía dominar. La atención, claro, domina la agenda. Y en este sentido lo planea muy bien. Y hoy, por ejemplo, dijo nuevamente, yo soy la Constitución. Y por muchas horas domina de nuevo el debate público y que dificulta bastante también el trabajo de la oposición para ganar un espacio y articular una contrapropuesta. Y eso ha sido su estrategia hace más de un año, y hasta ahora los medios de comunicación en Brasil no han encontrado una estrategia de cómo responder a eso. Entonces, él en este sentido adopta una estrategia muy parecida con la de Trump, que imposibilita un debate más estructurado sobre la pandemia. Ahora, él es increíble esto que está diciendo, ¿no? Él dice, yo soy la Constitución. Es increíble que un presidente democrático diga semejante frase. Por otra parte, insisto con las imágenes del día de hoy, del propio presidente rompiendo la cuarentena, incitando, llamando a romper la cuarentena. En el medio de este discurso que le da a la multitud, le agarró un ataque de tos, sin barbijo, o sea, sin dar ningún tipo de ejemplo. Por un lado están esos seguidores, Oliver, que uno ve allí en estas imágenes, ¿no? Un 30% creo que es. ¿Qué pasa con el resto de los ciudadanos? ¿No se manifiestan de alguna manera?
Bueno, en Brasil tenemos básicamente un tercio de la población que apoya al presidente y lo apoya en cualquier momento. O sea, yo lo veo esto hablando con algunos familiares también y es muy difícil mantener un debate político que lo apoyan hasta hoy y que algunos de ellos creen que en la pandemia no es una realidad, que es una tentativa de imponer el comunismo, que los medios de comunicación lo están exagerando para debilitar el presidente. Yo diría que un tercio está un poco más neutro y un tercio está bastante fuertemente contra el presidente. El gran problema, y esto ha sido la ventaja crucial de Bolsonaro, es que no hay una oposición organizada. O sea, no existe ninguna alternativa en este momento. Y yo diría que si Bolsonaro enfrenta un representante del Partido de los Trabajadores en 2022, puede ganar. O sea, esto es... ¿Podría ganar? Podría ganar, sí. A pesar de todo esto que estamos contando. Sí, o sea, yo creo que Bolsonaro no tiene una inteligencia en el sentido clásico, o sea, comete errores de gramática en portugués y cosas así, pero tiene un instinto muy claro lo que piensa la gente y él quiere posicionarse como alguien que siempre se preocupa con la economía y realmente yo diría que hay una buena parte de personas en Brasil que tiene dudas sobre la gravedad de la pandemia. O sea que logró, o sea que Oliver logró instalar eso, logró instalar en la ciudadanía que existen dudas con respecto a la veracidad de la pandemia, a la gravedad de la pandemia. Sí, claramente, y básicamente como él también utiliza datos falsos con mucha facilidad, en 1 año o 2 años va a decir algo como, por ejemplo, en Brasil nosotros tenemos 60.000 homicidios por año. Él va a decir que los datos muestran que el coronavirus mató a 40.000 y esto muestra que en realidad no ha sido un problema porque más gente se muere por el crimen que por coronavirus y eso muestra que las medidas han sido desnecesarias o algo así. O sea, él en este sentido, cómo sabe utilizar y también promueve datos incorrectos. Y lo peor de esto es ahora en su interés en no testar a mucha gente, porque mucha gente se muere hoy en día en Brasil sin haber sido testado. O sea, los números que nosotros sabemos son muy, muy pequeños, hay una subnotificación gigante, y esto es en el interés de Bolsonaro, que quiere mostrar que la pandemia no es tan seria. Bueno, realmente preocupante. Oliver, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Hasta luego. Buenas tardes.